Buenas noches, Dios te bendiga, buenas tardes, tal vez sean buenos días, dependiendo la hora que vayas a ver este video o alcance este video tu vida. Quien les habla es el pastor Víctor López Acosta, director de Missionary Church y también forma parte del cuerpo pastoral de la Iglesia Centro de Discipulado Mundial, la cual radica en el barrio Pitaya, sector El Faro, en Humacao, con sus pastores generales Sandro Yola y Pablo Reyes. Durante este mes hemos estado hablando acerca del mes de la Biblia. Septiembre es el mes de la Biblia o dedicado a la Biblia. Y en la noche de hoy quiero compartir, más que una enseñanza, son 10 puntos de la importancia de la Biblia. Pero para ello quiero dejarte con el tema, la Biblia, lámpara para nuestra vida. Y tal vez te preguntas, ¿por qué lámpara para nuestra vida? Bueno, en nuestra vida es como el diario vivir. Tenemos el día, tenemos la noche. Y en nuestro caminar de nuestra vida hay momentos donde estamos de día, pero también hay momentos en donde la oscuridad nos llega. Y es en esos momentos más oscuros cuando necesitamos afianzarnos a la palabra del Señor y vivir la palabra del Señor. No es simplemente cargar en la Biblia como un amuleto, como tal vez muchos lo puedan tener. La cargan en sus manos, la pueden cargar debajo del brazo, la pueden llevar para otro lugar, la pueden tener abierta en su casa, en el Salmo 23 en muchos lugares, pero la Biblia no es un amuleto. La Biblia es la palabra de Dios que habla en nuestra vida, que nos infunde aliento y que nos ayuda en nuestro caminar diario. Por eso en esta hora te invito ahí, amado hermano, amigo, si puedes ir conmigo a la palabra, vamos al Salmo 119, el verso 105, y lo estoy leyendo en la versión Reina Valera, que tal vez es la versión más conocida por todos. Y ese versículo bíblico del Salmo 119, verso 105, nos dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Si bien es cierto, necesitamos alumbrar nuestro caminar. Necesitamos una lámpara para observar por dónde nosotros vamos caminando. Y una lumbrera, porque la lámpara me funciona para iluminar el camino próximo, pero la lumbrera está por encima de todo eso para alumbrar completamente el camino. Y como tenemos un camino trazado en nuestra vida, necesitamos la palabra y vivir por la palabra para andar por ese camino que el Señor ya ha destinado para cada uno de nosotros. Y en esta noche te quiero que me acompañes en estos 10 puntos que son esenciales y medulares para el crecimiento y el fortalecimiento en nuestra vida espiritual. Al igual que nos alimentamos físicamente, necesitamos también alimentarnos espiritualmente. Y al igual que el cuerpo se alimenta todos los días necesitamos alimentarnos de la palabra del Señor. A veces nos preguntamos, Señor, hace tiempo no te escucho. Y la pregunta que tal vez este pastor te haría es, ¿desde cuándo no abres tu Biblia? Ciertamente, si abres tu Biblia, la palabra del Señor, que es palabra viva, eficaz, más cortante que espada de doble filo, que penetra hasta el alma, te hablará a tu vida como me habla mi vida. Así que quiero que me acompañes en este recorrido que haremos a través de la Biblia. Y el punto número 1, ¿por qué la importancia de la Biblia como lámpara para nuestra vida? Porque es la revelación de Dios. Es la revelación de Dios. Es la voz de Dios escrita en este libro sagrado que conocemos, Biblia, donde está recogido no todas las palabras que el Señor ha pronunciado, pero sí toda la palabra que el Señor necesita que sus hijos, nosotros sus hijos, andemos y vivamos por ellos. Las Escrituras son la revelación directa de Dios al ser humano.
A través de ella, Dios se da a conocer, revela su carácter, su voluntad y su plan de redención para la humanidad. Sin las Escrituras sería imposible conocer a Dios de manera profunda y personal, ya que ellas contienen la palabra inspirada por el Espíritu Santo. Y ahí en cada una de estas te estoy dejando una cita bíblica que reforzará esta aseveración que estamos haciendo acerca de la revelación de Dios. Y la misma se encuentra en 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Y tú tienes que hacer el ejercicio entonces en tu hogar de sentarte cuando estés viendo esta grabación y ponerle tal vez pausa en momentos dados para buscar la cita bíblica y poder profundizar, porque en el espacio que nos conceden aquí, pues no podremos entrar en todas ellas, pero sí te la dejamos como asignación para que profundices en la escritura del Señor. El aspecto número 2. ¿Por qué la Biblia es la lámpara para nuestra vida? Porque es guía para mi vida. Todos necesitamos un norte, saber hacia dónde vamos. No nos podemos montar en un automóvil y salir sin tener un norte, sin tener una dirección a dónde vamos a llegar. Pues de igual manera en la vida cristiana, cuando aceptamos a Jesucristo, tenemos que tener una guía para la vida, hacia dónde vamos a caminar. Y como menciona el Salmo 119, verso 105, que fue el verso base que utilizamos en esta enseñanza, dice: la palabra de Dios actúa como una lámpara y una lumbrera que guía a los creyentes en su caminar diario. Las Escrituras proporcionan principios y mandamientos que orientan al cristiano sobre cómo vivir una vida que agrada a Dios, enfrentando las decisiones diarias con sabiduría y con discernimiento. Te pregunto, ¿te has encontrado en momentos dados sin aprender cómo tomar una decisión correcta? El consejo es: acude a la palabra de Dios. Ella será tu guía para tu vida. Ora y medita y busca el discernimiento que provee el Espíritu Santo para que tomes buenas decisiones y puedas entonces agradar al Señor en cada decisión que tome. ¿Cómo más podemos aprender o nutrir nuestra vida espiritual? Bueno, la palabra es una fuente de verdad. Y tal vez tú estás diciendo: wow, todas estas cosas pueden surgir de la palabra de Dios. Sí, la palabra de Dios es la fuente de verdad. En un mundo en donde las opiniones y las verdades relativas son comunes, la Biblia es la fuente de verdad absoluta. Y me detengo porque no es que aquel tiene la verdad, el otro dice que tiene la verdad. En el cristianismo, la palabra, que es la voz de Dios, es la verdad absoluta. Por eso es la fuente de verdad. Jesús mismo dijo: tu palabra es verdad. Y eso lo podemos encontrar en Juan 17, 17. Las Escrituras ofrecen un fundamento sólido sobre el cual los cristianos, y estoy hablando de usted y estoy hablando de mi persona también, podemos construir nuestra fe y nuestra vida sin ser llevados por las corrientes filosóficas o del pensamiento secular. Y mire que en esta temporada hay tanta filosofía y tanto pensamiento secular que a veces se nos presentan como diferentes caminos, pero Jesús es la verdad. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y eso lo encontramos en Juan 14, 6. Por eso, amado hermano, si estás falto y estás sediento, acude a la palabra. No te dejes engañar por las vanas filosofías, o por el pensamiento secularista que está arropando a muchas personas. Detente y haz de la palabra la verdad absoluta para tu vida. Qué glorioso y maravilloso es la palabra del Señor. ¿Qué otro aspecto más podemos sacar de la palabra del Señor? Bueno,
La palabra de Dios es el alimento espiritual. Así como el cuerpo necesita alimento físico, el alma, tu alma. Y quiero que sepas que tu cuerpo se compone de 3 aspectos: cuerpo, alma y espíritu. Y necesitamos alimentar el alma, porque el cuerpo físico usted lo alimenta con alimento físico. Pero ¿cómo yo alimento el alma? Es a través de su palabra. La Biblia descrita como pan y agua viva, que nutre el espíritu del creyente. Y en Mateo capítulo 4, verso 4, o Juan 4, verso 14, usted los va a buscar detenidamente en su casa y los va a estudiar y los va a analizar para que vea cómo la palabra es el alimento espiritual para su vida. Meditar en las escrituras es importante, estudiarlas, pero sobre todo aplicarlas a nuestra vida. Fortalece la fe y renueva el pensamiento y sostiene al cristiano en su vida espiritual. No podemos andar erráticos por la vida, escuchando a tantos predicadores hoy día, diciendo esto es lo que va a suceder, esto es lo que viene. Amado hermano, la palabra es la profecía más segura. La palabra del Señor es el alimento espiritual. Y el Espíritu Santo que habita en ti y habita en mí, sabe de qué tenemos necesidad. Y el Espíritu Santo te va a llevar, cuando te sientes a escudriñar la palabra, a buscar esa palabra que realmente alimente tu vida espiritual. Qué glorioso es saber que no necesito un intermediario para que me brinde alimento. No tengo que hacer la fila en algún lugar de comida rápida. Simplemente tengo que sentarme a la mesa y abrir las Sagradas Escrituras y orar al Padre Eterno, y el Espíritu Santo comenzará a alimentar nuestra vida. Por eso te dije que la Biblia no es un amuleto. La Biblia es la palabra de Dios. Por eso en esta hora, amado hermano y amigo, yo te invito a que hagas de la palabra del Señor un hábito para tu vida. Y que no sea ocasionalmente que tú abras tu Biblia. ¿Qué más produce la palabra? En el aspecto número 5, hay transformación de nuestra vida. He conocido de testimonios de personas que no le servían al Señor y vinieron a los pies o a los caminos de Jesucristo y se sentaron a escudriñar las Escrituras. Y la palabra, como es una fuente y alimenta nuestra alma, nos corrige, nos redarguye, también nos transforma nuestra vida. Comenzó un proceso de transformación. Y tiempo después, aquellas personas que habían visto tal vez cómo esta persona llevaba su vida, han visto el poder transformador que ha tenido el Evangelio, la palabra, porque la palabra es viva y eficaz y transforma. La palabra de Dios tiene el poder de transformar la vida del creyente. Hebreos 4:12 describe la palabra como viva y eficaz, capaz de penetrar hasta lo más profundo del corazón. Y cuando hablamos del corazón, no estoy hablando de este músculo biológico, estoy hablando de nuestros pensamientos. Así que la palabra trabaja en mis pensamientos, aquí, en mi manera de pensar. Y es la clave para el crecimiento espiritual y para la santificación. ¡Qué maravilloso! Es que la palabra produce santificación. Nos santifica, nos separa, nos aleja del pecado. Eso es la transformación. Es que la palabra me dice lo que debo hacer y alejarme del pecado para vivir una vida centrada en Jesucristo. Ese es el poder transformador que tiene la palabra. Les doy este ejemplo de cómo la palabra viva es eficaz. Todos conocemos
a Saulo de Tarso, un hombre que se dedicaba a perseguir a los cristianos y que de momento camino hacia Damasco tiene un encuentro con Jesucristo. Y déjeme decirle, Jesucristo es la palabra en este tiempo para nuestra vida. Yo me siento en los evangelios y veo a Jesús hablando a mi vida, trayéndola al contexto de la hora, para cómo yo voy a lidiar con los conflictos del momento. Jesucristo nos habla a nuestra vida y nos transforma. Así de igual como transformó a Saulo y lo convirtió en el apóstol Pablo, asimismo la palabra del Señor trae transformación para tu vida. Trae transformación. Es que el que se acerca a la palabra del Señor jamás queda igual. Jamás. Y esto es glorioso, saber que la palabra del Señor produce una transformación, produce un cambio en nuestra vida. Qué glorioso es la palabra. Aspecto número 6 de el por qué la Biblia es lámpara para nuestra vida. Fíjese todo lo que hemos podido sacar de la palabra del Señor. Y dice, todas las doctrinas cristianas esenciales se basan en la Escritura. La Biblia es la norma por la cual se mide toda enseñanza, práctica y creencia dentro del cristianismo. Sin un compromiso con las Escrituras, las doctrinas podrían desviarse y perder su fundamento bíblico, lo que podía llevar a errores y herejías. Por eso es importante el discernimiento y escudriñar las Escrituras. Porque si yo no conozco las Escrituras, voy a pensar que lo que me dice aquella persona es correcto. Y lo puedo dar por bueno, porque si no acudo a la palabra del Señor a verificar, pues lo puedo dar por bueno. Por eso es importante que el Espíritu Santo traiga discernimiento a nuestra vida. Y que profundicemos en las Escrituras y que la conozcamos, que la estudiemos, que la vivamos. Porque de ella es el fundamento para la doctrina. ¿Saben una cosa? En todo edificio el fundamento queda bajo tierra, no se ve. Pero es lo que sostiene todo un edificio. El edificio se puede ver esplendoroso, majestuoso. Puede tener los últimos adelantos. Pero lo que sostiene todo eso que se puede ver a simple vista es el fundamento. Tu vida se puede ver esplendorosa. ¿Y cómo lo podemos saber? Porque si tiene un buen fundamento en la palabra del Señor, tu vida se verá esplendorosa. Acércate. Fundamenta tu vida en la palabra del Señor para que no te desvíes a doctrinas de error y mucho menos creas herejías que se puedan dar hoy día. Con esta filosofía o con mucho pensamiento secular. Vive la palabra del Señor. ¿Qué otro aspecto podemos encontrar en la palabra del Señor? Comunión con Dios. En un mundo acelerado en el que vivimos, donde hay veces que no tenemos el tiempo o tenemos el tiempo y no lo separamos para tener comunión con Dios, porque nos hemos centrado en una vida tan secular que todo lo hacemos deprisa, todo lo hacemos por tiempo y no hacemos un alto en nuestra vida para tener comunión con Dios. ¿Y qué es tener comunión con Dios? Es yo apartar un tiempo, olvidarme de ciertas cosas en ese momento para leer y meditar en la Biblia. Esa es una manera en que los creyentes, los cristianos, podemos tener comunión con Dios. A través de su palabra, Dios habla a su pueblo, ofreciendo consuelo, corrección, te brinda ánimo y te da dirección. Esta interacción personal con Dios es vital para una relación profunda y continua con Él. Pero si yo no tengo comunión con Dios, ¿cómo yo me voy a poder dirigir en mi vida?
Por eso es importante hacer un alto y detenerme para meditar en su palabra. ¿Y qué es meditar? Leerla, escudriñarla. Y tal vez no lea todo el capítulo. Tal vez leíste 1, 2, 3 versos. Wow, cerraste tus ojos y tienes como Dios, meditas en esa palabra. Cómo esa palabra te está beneficiando a ti. Cómo esa palabra te ayuda a ti en tu vida diaria. Cómo esa palabra te alimenta tu vida espiritual. Cómo esa palabra te guía en el momento necesario. Cómo esa palabra te da el discernimiento para tomar decisiones correctas. Cómo esa palabra te transforma en la manera de pensar. ¿Ve por qué tenemos que tener comunión con Dios? Para poder tener todas estas cosas y poder centrar nuestra vida en el Espíritu y meditar en ella. Porque de esa manera yo podré tener una relación profunda e íntima con mi Dios. Pero si nos acostumbramos a que todo es rápido, necesito comerme algo, paso por un servicarro y ordeno y en 2 minutos tengo la comida. Con el Señor no funciona de esa manera. Con el Señor nos tenemos que sentar y meditar, pasar tiempos a solas. ¿Desde cuándo no te apartas de todos los ruidos externos que hay y te vas a una esquina en tu hogar, sea frente a la playa, en un monte, y te sientas y comienzas a escuchar en el silbo apacible, no en el bullicio, no en el ruido, en el silbo apacible? Meditas en la palabra del Señor y puedes decir: qué maravillosa es la naturaleza, cuán grande son los cielos, cuán insondable es la creación tuya. Y comienza a meditar. Gracias, Señor, por la biología que tú nos diste, una biología perfecta. Y comienza a meditar en la palabra del Señor. Y comienza a meditar en los beneficios que produce meditar en la palabra del Señor. Créeme que tu vida no será igual. Tu vida cambiará. Y yo te invito a que hagas un alto. Aparte un tiempo. Y tal vez dices: no tengo tiempo. Todos tenemos tiempo. Tenemos que a veces ajustar las cosas para hacer ese espacio de tiempo. Y es vital y necesario en la vida ajetreada que llevamos hacer un alto para tener comunión con Dios. ¿Qué más produce la palabra? Produce esperanza y produce promesas. Así que las escrituras están llenas de promesas que brindan esperanza. Yo no sé si tú estás viviendo momentos difíciles o conflictos difíciles. Pues déjame decirte que la esperanza en el Señor produce cambios en tu vida. Hay una esperanza en medio de las dificultades. Recordar y confiar en las promesas de Dios, como las que encontramos en la Biblia, puede sostener al cristianismo en tiempos de prueba y sufrimiento, recordándole la fidelidad al Señor. Mira esto. En un momento dado, el pueblo de Israel salió caminando por el desierto y iban murmurando, iban con coraje, pero cargaban una promesa, pero no se acordaban de esas promesas. Y como no se acordaban de esas promesas, desfalleció la esperanza. ¿Qué te quiero decir? El Señor ha declarado una palabra para tu vida. El Señor desde la cruz del Calvario declaró una palabra sobre tu vida. Solamente tú necesitas entrar en el camino que conduce a Jesucristo, que es el mismo, que nos conduce al Padre. Vivir la palabra y las promesas para tu vida se irán cumpliendo una a una. Y la esperanza que tal vez veías lejano se va a ir cumpliendo al pie de la letra. No pierdas la esperanza de que el Señor va a hacer algo transformador en tu vida. Si estás viviendo momentos difíciles, momentos tal vez de sequía espiritual,
Acércate en esta hora a la palabra, que es la fuente de todo poder. Acércate para que ella te recuerde las promesas del Señor y te recuerde nuevamente que tú en tu vida hay esperanza, porque Dios es fiel. ¿Qué otro aspecto podemos encontrar en la palabra del Señor? El testimonio y la evangelización. Todos fuimos llamados a testificar y a evangelizar, compartir las buenas nuevas de salvación. Es importante que nosotros hagamos esto. La Biblia no solo es vital para la vida personal del cristiano, sino que también es esencial en el testimonio y la evangelización. Los cristianos están llamados a compartir las buenas nuevas de Jesús. La pregunta es, ¿estás compartiendo las buenas nuevas de Jesús? Porque si hasta el día de hoy no lo has hecho, te invito también para que te unas a compartir las buenas noticias del Señor. Y la Biblia es la fuente de ese mismo mensaje de salvación. La gente se interesa. Bueno, ya el periódico en papel casi, usted lo ve por lo menos en Puerto Rico, en las luces más frecuentadas, ya se lo dan gratuitamente. Y antes, cuando era uno más pequeño, la gente se enteraba de las noticias porque adquirían el periódico del día para saber la noticia del día anterior. Fíjese que no era la noticia de ese día. Estaban leyendo la noticia del día pasado o de días anteriores. Pero esa noticia, como le llegó en ese momento, era la buena noticia. Yo te vengo a decir que la palabra del Señor es la buena noticia, es la buena nueva de salvación para tu vida. Y como le estoy hablando a un público en general, pudiese ser que en medio de este público hubiese alguien que no tiene a Jesús en tu vida. Y hago un alto y hago un paréntesis, porque en este momento la palabra del Señor es la buena nueva de salvación. Y solamente ahí tú tienes que decir, Señor Jesús, perdona mis pecados e inscribe mi nombre en el libro de la vida. Hazme ser un seguidor tuyo y quiero vivir de acuerdo a tu palabra. Y créeme que la propia palabra te hará crecer, te hará transformar tu vida y te dará dirección a tu vida. Por eso es importante compartir la buena nueva. Las buenas nuevas que nosotros compartimos no son de historias de hace un día o de hace 2 días. ¿Sabe qué? Es la historia del presente. Porque Jesucristo se personifica en ese día para hablarnos directamente a nuestra vida por medio de la palabra del Señor. Y Jesucristo te dice, yo morí en la cruz del Calvario por ti, para que tú tuvieses vida y vida en abundancia. Pero ¿sabes qué? Necesitas acercarte al Señor. Por eso es importante conocer que la Biblia es el instrumento que el Espíritu Santo usa para convencer de pecado y llevar a las personas a la fe en Cristo. Sigue testificando, amado hermano. Sigue compartiendo las buenas nuevas de salvación. Sigue publicando, sea que utilices las redes sociales, sea que lo hagas a través de un mensaje de texto. De hecho, te invito en esta hora. Hay que ser intencional en momentos dados. Toma tu teléfono y medita y piensa en alguien que no conoce a Jesucristo. Alguien que está apartado de Jesucristo, sea un familiar, un compañero de trabajo. Y en esta hora envíale un mensaje de palabras de aliento por la palabra. Y cuando le escriba, dile, y voy a orar por ti al final de este mensaje. Y haz una oración, una corta oración, Señor Jesús. Mira a esta persona, tú la conoces. Límpiala, transfórmala. Y comienza a tener momentos de intimidad con esa persona, compartir las buenas nuevas de salvación. No pierdas la esperanza. Tal vez te nieguen, te digan, no, yo no quiero saber de Jesucristo. Pero tú sé persistente y firme en compartir el maravilloso evangelio de Jesucristo. Qué poderoso es la palabra y qué poderoso es el Espíritu Santo.
No te conformes con un no. No te conformes con que no quiero ahora. Deja que el Espíritu Santo haga el trabajo en esa vida. Tú sigue orando y compartiendo una palabra del Señor. Y número 10, ¿qué hace la palabra para nuestra vida? ¿Por qué es lámpara a nuestra vida? Porque nos prepara para la eternidad. Somos pasajeros en esta vida, en esta tierra. Y vivimos un tiempo determinado aquí en la tierra. Pero en ese tiempo que vivimos determinado, yo tengo que preparar y caminar mi vida de acuerdo a la palabra del Señor para vivir entonces con Jesucristo en la eternidad. Y dice, finalmente las Escrituras preparan al cristiano para la vida eterna. Nos enseñan sobre la vida después de la muerte. ¡Wow! ¡Qué interesante! Nos enseñan acerca de la vida después de la muerte, las promesas de la resurrección y la esperanza del cielo. A través de la Biblia, los cristianos pueden vivir con la perspectiva de la eternidad, buscando primero el reino de Dios y su justicia. Y estas cosas, las que menciona Mateo 6:33, no todas las cosas, las que enumera ahí, estarán para ti, estarán para tu vida. Así que, amado hermano y amigo, te he compartido en esta enseñanza 10 aspectos que son útiles para el crecimiento de nuestra vida, que son útiles para que alumbre nuestra vida. Y yo te invito a que tú hagas tu ejercicio ahí en tu hogar y tome las escrituras y aquellas citas bíblicas que compartimos, las puedas profundizar de manera que las estudies a cabalidad y que apartes tiempo para meditar en ellas. No lo hagas a la ligera por cubrir un material en una noche. Aquí tenemos que ir un poco apresurados por el tiempo y el espacio, porque no tampoco queremos ser gravosos. Pero qué bueno que esto queda grabado ahí en la página para que tú puedas acceder nuevamente otra vez. Y no tan solo que tú puedas acceder, sino que si esta palabra te impactó a ti, tú la puedas compartir con otros más, con otros compañeros, con otros familiares, para que también ellos puedan recibir el beneficio de la palabra del Señor. Te invito en esta hora ahí conmigo a que cierre tus ojos y podamos tener una palabra de oración. Y como te dije, amigo y hermano, si has estado conectado ahí con nosotros y no conoces a Jesucristo y hiciste la oración conmigo anterior y le entregaste tu vida al Señor, quiero que ahí tal vez no sepas cómo orar, tal vez no sepas cómo hablar con el Señor, pero yo te invito que a través de la palabra tú puedas orarle al Padre Celestial, te puedas comunicar con Él porque Él te va a escuchar. El Padre Celestial te conoce. Oramos en esta hora. Señor y Padre Celestial, te damos gracias, Dios del cielo, Jesús. Gracias por tu palabra que alumbra nuestra vida. Gracias porque es alimento a nuestra vida. Gracias porque transforma nuestra vida. Gracias porque es guía y dirección para nuestra vida. Gracias, mi Dios amado, porque es el alimento que nutre nuestra alma. Y yo te pido, oh Dios del cielo, Jesús, que tu infinita bondad, tú que escudriña todos los pensamientos y todos los corazones, que a cada uno de nosotros y aquellos que se han de conectar en el momento oportuno a esta grabación, tú, oh Dios del cielo, Jesús, te puedas acercar a cada uno de nosotros y nosotros podamos hacer una evaluación consciente de cuánto te necesitamos en nuestra vida, Dios del cielo. Cuánto necesitamos acercarnos cada día más a tu palabra. Que aprendamos a vivir tu palabra. Que aprendamos a atesorarla. Que no simplemente la carguemos físicamente o que la carguemos tal vez electrónicamente, Dios del cielo. Es que apartemos tiempo para sentarnos y meditar en ella y que el Espíritu Santo nos ayude a vivir y a caminar por ella. Te damos gracias, Señor Jesús, porque sabemos que tú sigues obrando aunque nuestros ojos físicos tal vez no lo estén viendo,
porque tú siempre estás trabajando en nuestra vida. Gracias por tu palabra, porque ellas son, oh Dios del cielo, Jesús, nuestro camino por el cual nosotros caminamos. Son las sendas por donde andamos. Son las que nos dan dirección. Así que es nuestra brújula, oh Dios del cielo, o nuestro GPS, mi Dios amado Jesús. Gracias porque no nos dejaste solos. Nos dejaste al Espíritu Santo que habita en cada uno de nosotros y nos dejaste tu palabra que atesoramos y que vivimos. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén, amén, amén. Y acompañado a esta enseñanza, hay una alabanza que ministró mi vida mientras meditaba en esto, y es esa alabanza que el pastor y cantautor René González canta, por tu palabra. Y yo sé que esa alabanza ha de ministrar tu vida, y te invito a que medites en esa alabanza y la acompañes con la palabra del Señor para que tú veas que tu vida no será igual. Dios te bendiga, Dios te guarde y nos veremos en la próxima. Habla mi vida, te necesito. Quiero escuchar tu dulce voz a través de tu palabra. Habla mi fe, si deja de creer, si tu camino lo he cambiado por el mío. Quiero aprender de ti, que tu palabra me sustente, que tu palabra me alimente. En tu palabra encuentre yo refugio, que a tu palabra yo me aferre, que tu palabra me corrija. Si en el camino mis pasos se desvían, oh. Por la pasión, por conocer de ti, y en el momento de la prueba seas tú mi fuerza. Susténtame en tu palabra y viviré, no quedaré avergonzado.